Muy bienvenidos a todos, gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos una entrevista muy especial para La Derecha Diario. Estamos hablando de Vito De Palma, italiano, periodista deportivo, comentarista de la Serie A para ESPN, quien se presenta como candidato a diputado en representación de Fratelli d'Italia para la región sudamericana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme. Vito, quisiera comenzar preguntándole en qué situación se encuentra hoy Italia, cuáles son los principales problemas a resolver. No es una situación fácil para toda Europa y en especial para Italia. Es un país que lamentablemente en los últimos 30 años ha perdido mucha posición en el contexto internacional. Yo siempre hago un ejemplo que es un ejemplo muy fácil de entender. En los últimos 30 años, en la media, el promedio de sueldo en los países europeos ha estado alrededor del 30%, más 30%. En Italia estamos en el menos 2%. Es decir, que en 30 años el poder adquisitivo real no subió, sino que bajó un 2%, contra el 32% de Alemania, el 28% de Francia. Así que evidentemente eso pinta una situación ya inicialmente. Además hay que decir que Italia no tiene recursos naturales y los pocos recursos naturales que tiene, lamentablemente unas políticas locas de los últimos gobiernos, ¿no? Por eso de la ecología, por eso de la protección del ambiente, se decidió, por ejemplo, no extraer el gas que tenemos en nuestra costa adriática, que lo están extrayendo los albaneses, los yugoslavos del otro lado. Bueno, Yugoslavia no existe más. Los croatas, los albaneses, los kosovares están extrayendo con trivelación inclinada, así que si hay un desastre ambiental igual va a ser en nuestro mar, pero el gas se lo llevan los demás. Esto para dar un cuadro general. Obviamente la pandemia, esa tragedia, ¿no?, que afectó a todo el mundo, y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, más justo sería decir la agresión Rusia-Ucrania, no está provocando esa locura, ¿no?, de los precios de la materia prima, especialmente de petróleo y gas, que se están disparando. Hay mucha inflación. Obviamente en Sudamérica hablar de 8% de inflación anual puede parecer una inflación no tan importante, pero para Europa eso es muchísimo y es producto de lo que se emitió en el curso de la pandemia. Claro, había un parate generalizado de la producción, hubo que emitir, hubo que sostener a las empresas, a los trabajadores, pero esa emisión ahora se está trasladando a precio como es obvio desde el punto económico que sea. Así que es un momento muy delicado de Italia desde lo económico y también es un momento muy delicado de Italia desde lo ético-moral, diría yo, ¿no? En los últimos 50 años por lo menos, yo diría a partir de 1970, cuando se votó la ley de divorcio, ha sido un sistemático ataque a la base misma de la sociedad. Me refiero al divorcio porque está claro que la familia, por lo menos en nuestra opinión, es la célula básica de cualquier sociedad. Y después de eso ha venido el aborto, después de eso ha venido la contestación juvenil, que ha sido enfrentar a las dos generaciones, a los hijos con los padres, y después ahora se habla de eutanasia, se habla de droga libre, es decir, una sistemática destrucción de las raíces, de las bases ético-culturales que tuvo Italia a lo largo de toda su historia. Por eso es un momento muy difícil, porque faltan las bases éticas y falta en este momento también el sustento económico. Italia siempre fue un país muy fuerte industrialmente por su creatividad, por su capacidad de imponer marcas, ¿no? Si ustedes piensan, no quiero hacer publicidad gratuita, pero si ustedes piensan en algunas marcas importantes, qué sé yo, la más importante marca de vermouth, le va a salir un nombre italiano, el auto más famoso del mundo le va a salir un nombre italiano. Italia tiene esto, tiene la capacidad de imponer sus excelencias, pero lamentablemente ahora la situación económica está muy difícil y el tema que se haya perdido esa unidad ética y moral complica aún más las cosas. En los últimos años ha ocurrido un suceso político más que interesante, ya que Fratelli d'Italia, partido del cual la presidenta es Giorgia Meloni, ha pasado de un 4% en las últimas elecciones a un casi 25% en intención de voto de acuerdo a las últimas encuestas.
¿A qué se debió este apoyo masivo del pueblo? ¿Qué es lo que propone Fratelli d'Italia como soluciones a estos problemas? Bueno, hay dos razones fundamentales, ¿no? Porque nunca hay una única explicación por un hecho tan importante como un crecimiento, ¿no? Del 4 al 25, quizá un poquito más en las últimas encuestas, en apenas 5 años, menos, en realidad en 4 años y medio, porque las elecciones se anticiparon 6 meses. Yo creo que por un lado está la explicación positiva, ¿no? La explicación de que Giorgia Meloni es un líder extraordinario, es una persona de una claridad conceptual, de una fortaleza, de una coherencia, y esas son calidades que a la larga van conquistando la gente, ¿no? Fratelli d'Italia siempre ha rechazado hacer gobiernos que no tuviesen el programa exacto que Fratelli d'Italia lleva adelante, no ha aceptado por poder mezclarse con, digamos así, Fratelli d'Italia es un partido que tiene una concepción del poder entendida como verbo y no como sustantivo. Existe un sustantivo, el poder, ¿no? Bueno, el poder a Fratelli d'Italia no le interesa. A Fratelli d'Italia le interesa poder hacer cosas, poder proponer, poder cambiar la sociedad. Entonces, esta posición tan clara, tan definida, no aceptar ningún tipo de compromiso, no plegarse a la C de poder, el sustantivo, sino mantenerse a la búsqueda de poder, el verbo, yo creo que eso es lo que hace que la gente ahora se esté volcando. Y ahí entra la segunda razón. En Italia están un poco desesperados, de hecho yo estoy consciente, y hay que decirlo por honestidad mental y intelectual, hay que decir que probablemente vamos a tener la más baja participación de toda la historia, porque la gente está realmente harta de la política. En las elecciones anteriores ganó un movimiento populista, el 5 Estrellas, que proponía cosas, vamos a abrir el Parlamento como una lata de atún, anticasta, ¿no? Esos discursos, bueno, llegaron y tardaron 10 segundos en esto en transformarse en casta, ¿no? Y hacer todas las cosas peores que puede hacer la política. De hecho, sacaron un 34%, ahora su intención de voto está por debajo del 10%. Entonces ahí está claro que también la gente cansada hizo un último desesperado tentativo, dice, bueno, vamos a buscar a esto anticasta, y vio que terminó en un fracaso, y entonces ahora me parece que se está buscando un discurso que no sea solo un discurso derecha, izquierda, materialista, cómo distribuimos, cómo producimos, sino que sea algo un poco más ético. Yo creo que la gente está volviendo a sentir, y no solo en Italia, en todo el mundo. Ojo que Giorgia Meloni es una figura internacional, es la presidenta de la Asociación de Partidos Conservadores del Mundo. Tiene mucha apreciación. Acá en Latinoamérica muchísima gente se acerca por el impacto que tiene la figura de Giorgia. Así que realmente yo creo que la gente está buscando a alguien que le ofrezca algo diferente. Es un espacio para ocupar que existe en Italia, que existe en toda Europa y que existe en todo el mundo. También acá en Sudamérica me parece a mí que falta una propuesta de ese tipo, que falta un discurso que sea más a largo plazo, que sea más generacional, que tenga que ver con los valores principales del ser humano. Eso está faltando. Igual los problemas prácticos no es que uno no lo va a tratar de solucionar. Y en eso el margen de maniobra que tiene Italia por la enorme deuda pública que tiene, por cómo está amaniatada por los bancos internacionales y por el tema de no tener una moneda propia, sino tener que manejar una moneda continental, los márgenes de acción son muy limitados desde el punto de vista económico. Pero lo que sí se puede cambiar es el trabajo a largo plazo, para que esos problemas económicos vayan desapareciendo gracias a una transformación paulatina de la sociedad. Por eso, si usted mira en el programa de Fratelli d'Italia, el primer punto es la familia, políticas activas para la familia, para que se vuelva a generar esa célula básica, se regenere esa célula básica de la sociedad. Luego de una carrera exitosa dentro del periodismo deportivo, ¿cuáles fueron los motivos que lo llevaron a lanzarse a la política? Bueno, son varios, como también en este caso, Candela, son varios los motivos, ¿no? El primer motivo, que yo creo que una persona en la vida tiene que tratar siempre de crecer,
Yo decía siempre en broma a mis hijos, a mis amigos, decía, todavía no decidí qué hacer cuando sea grande. No, y quizás sea esto, ¿no? Quizás sea esto el último paso de una carrera. Yo me casé muy joven, tuve hijos muy joven y trabajé como loco desde que tengo uso de memoria prácticamente, nunca paré. Hice una buena carrera, variada, fui cambiando de rubro y tuve bastante éxito en todo lo que hice. No sé si la carrera de periodista es tan exitosa como vos decís, pero de cualquier manera sí, he llegado casi a lo máximo al cual podía aspirar como periodista, y es una cosa que me llena de satisfacción y es una cosa que me permite decir que de todas maneras, vaya como vaya esta elección, no voy a salir derrotado, porque bueno, si gano, gano, y si no gano, voy a estar haciendo lo que me gusta y que siempre hice, no, y así que no hay manera que pueda perder, no va a ser malo seguir haciendo lo que hago y que hago con mucha satisfacción y, como vos decías, con algún éxito. Pero esto sería como coronar una carrera, ¿no? Más que una carrera, un crecimiento humano, ¿no? A lo largo de las décadas he ido creciendo como persona, he ido creciendo como ser humano, y bueno, qué honor más grande puede haber que representar a sus conciudadanos, a sus compatriotas, ¿no? En el máximo lugar donde se hace política, que es un parlamento. Así que eso sería realmente un honor, una satisfacción enorme poder hacer eso, y como todo en mi vida yo traté siempre de hacer todo lo mejor que podía, y lo que seguramente la gente lo sabe, porque sabe cómo en mi forma de pensar, no, yo trataré de hacer lo mejor que pueda esto también, si es que me toca hacerlo. Y después hay que decir esto, ¿no? Yo como persona también siento muy fuerte la exigencia que se salga de ese eje materialístico que nos ha amargado la vida en los últimos 50, 60 años de historia, ¿no? Que ha destrozado el mundo. El cambio climático tiene que ver, en mi opinión, justamente con esa mentalidad materialista que está imperando, ¿no? Yo diría desde después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha impuesto esa alojada carrera por parte del capitalismo al consumo, y por el parte de los países socialistas, el Pacto de Varsovia también, esa competición que también era nuclear. Estamos llenos de armas nucleares, que es realmente una locura. Entonces esa carrera alojada, ese enfrentamiento continuo de modelo distributivo que reducían el ser humano exclusivamente a algo material, algo económico, yo creo que nos ha envenenado la existencia. Siempre lo pensé cuando era así, en el llano, como se dice en español, como ciudadano común, y de hecho tenía muchas críticas hacia la política, ¿no? Para mí, si no hubiese estado la Meloni, no creo que hubiese aceptado esto. Si no hubiese habido ese giro de discurso, la política tradicional a mí no me interesa. A mí me interesa una política a largo plazo, una política que le sirva a mi nieto, no a mí. Ese es un poco el ideal. No creo que las cosas se puedan cambiar de un día para el otro, pero creo sí que se puedan cambiar. Y si alguien no empieza a decir, nunca se va a cambiar realmente. Así que eso también ha sido tener unas ideas y verlas reflejadas en alguien extraño a mí, y después que ese alguien me ofrezca de ayudarlo y de participar, y bueno, ¿cómo podía decir no a eso? Hubiese sido traicionarme a mí mismo, y yo siempre digo que la única manera de ser feliz es ser sí mismo. Es decir, el proyecto de Fratelli d'Italia verdaderamente lo sedujo. Sí. El proyecto de Fratelli d'Italia es lo que yo pienso. Por eso no me está costando nada hacer esa campaña electoral, no tengo que inventar nada, puedo hablar horas y horas, porque eso es lo que pienso de toda la vida, lo que vengo elaborando y vengo creciendo de toda la vida, ahora lo encuentro reflejado en un programa político, y por encima en un programa político del partido que me viene a buscar y me viene a ofrecer, porque no fui yo a ofrecerme, me vinieron a buscar, me dijeron, mira, en Sudamérica no tenemos un buen armado del partido, necesitamos gente, vos tenés una cierta notoriedad, son amigos de toda una vida, que de jóvenes militábamos juntos, sabemos de tus ideas, te quiere prender, y cuando vi el programa digo, vamos. Entonces, me parecía como algo casi mágico, ¿no? que se diera eso, casi
Yo creo mucho, tengo mucho pensamiento mágico, creo mucho en los planetas que se alinean y en la divina providencia y la voluntad divina, creo mucho en esas cosas. Así que me pareció como imposible de rechazar el ofrecimiento, porque me veo identificado al 100%. Y hay una cosa rarísima, ¿no? Que mi padre era poeta, ¿no? Y me escribió un poema, y ese poema decía: solo te puedo dejar raíces para resistir y alas para volar. Que parece un concepto contradictorio, pues si uno tiene raíces no puede volar, pero poéticamente tiene que ver unir la tradición y la conservación de la propia origen hasta familiar, que te da después la fuerza de volar lejos. Bueno, yo volé muy lejos, de Italia ya aparecía acá en Sudamérica. Así que, y encuentro ahora las palabras raíces en todo lado en el programa electoral. Es decir, hasta como que mi padre lo adivinó 30 años antes de que pasara. Así que no, era imposible, realmente era imposible decir que no. Y ojo, que también es un riesgo exponerse. Yo, como decíamos antes, tengo una buena carrera profesional, soy reconocido, y esto por ahí, jugarse a algo te puede afectar de alguna manera. Pero la verdad, ya voy a cumplir 64 años, lo que tenía que hacer lo hice, así que si me afecta, bueno, mala suerte, pero repito, no podía decir que no a esta propuesta. Usted, en caso de ser electo, sus responsabilidades serían la representación de los italianos en el exterior. ¿Cuáles, según usted, cree que son los problemas que los italianos en el exterior actualmente sufren? Hay muchísimos problemas de orden práctico, de orden económico, de orden político. Yo creo que el discurso más grande, sobre todo acá en Latinoamérica, en el continente americano en general, porque también en Norteamérica, en Canadá, hay muchísimos italianos, hay muchísimo. La inmigración desde Italia fue principalmente hacia Sudamérica, hacia Norteamérica y hacia Australia. Entonces esos son los lugares donde hay más alta concentración y donde esos problemas se viven más fuertes. Un problema es la defensa de ius sanguinis. En Italia, después si querés podemos profundizar, yo mezclo mucho italiano, téngame paciencia, profundizar ese punto. Pero en general el miedo de perder esa ley, el derecho de sangre, ius sanguinis en latín, que nos permite trasladar la ciudadanía a una persona que haya nacido en el exterior con el solo requisito de tener sangre italiano, ¿no? Eso obviamente a la gente le asusta porque pierde la posibilidad de transmitir su identidad, ¿no? Y bueno, y eso también tiene mucho que ver con el problema del consulado. Pero hay toda una serie de cosas que son locas. Por ejemplo, un italiano que vuelve en Italia, y yo lo puedo hablar con conocimiento de causa, porque le pasó a mi hija. Mi hija regresó hace 2 años y medio a Italia, de acá de la Argentina. Mi hija y mi nieta, las dos nacida en Italia, así que italiana de donde uno lo pueda mirar, de ius sanguinis, de ius soli, italiana en todos casos, volvieron después de varios años acá en Argentina y por 2 años no pudieron recibir ninguna ayuda por parte del Estado. Ahí hay un instituto de previdencia social, l'INPS se llama, sería como la ANSES de Argentina para entendernos. Bueno, la ANSES italiano, l'INPS, no puede dar ningún tipo de asistencia a quien regresa del exterior. Ahora, usted fíjese, el emigrante que llega en el barquito de Libia, de Egipto, de Tunisia o de cualquier otro lado del mundo, desde el primer día recibe 27 euros por día, desde el primer día, inclusive le regalan un celular. Entonces yo no digo que no hay que ayudar a esa pobre gente, que después vamos a estar hablando también de eso, porque una de las acusaciones más graves que recibe el partido tiene que ver con ese tema de migrante. ¿Por qué? Porque a la gente no les cuentan la verdad cómo está realmente el tema y yo quiero aprovechar ese espacio para decirlo. Pero está bien, el que llega, pobrecito, que es uno de 10 con suerte que llega, los otros se ahogan, ese que llega, bueno, hay que asistirlo. ¿Y por qué al italiano que vuelve no? Es decir, son este tipo, por ejemplo, otras cosas. Y en Italia existe un impuesto sobre la vivienda. Lo que en Italia se llama primer casa, es decir, la vivienda de domicilio, no paga ese impuesto. Si después uno tiene segunda, tercera, o por inversión, o porque tiene una casa al mar, una quinta de fin de semana, ¿no? Entonces sobre eso inmueble sí paga un impuesto bastante caro. El italiano al exterior
aunque tenga solo una casa, vamos a suponer, yo soy un ingeniero, mi empresa me manda a trabajar a Toronto, ¿no? Bueno, yo no voy a vender mi casa, la voy a cerrar, la voy a tener ahí. Pero porque yo estoy trabajando a Toronto, sobre esa casa tengo que pagar impuestos como si fuese la segunda casa, porque no vivo ahí, vivo en otro lado. Es un absurdo esto, es una cosa que no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Me estás obligando a vender mi propiedad o a pagar un impuesto que yo ya estoy pagando en el otro país donde voy a vivir? Son pequeños detalles. Uno puede decir, bueno, ¿qué importancia? Sí, quizá para los sudamericanos no tiene tanta importancia. En cambio, hay muchos en Europa, italianos que están afuera en Europa, que se le vuelve un problema económico importante. Por ahí heredás una casa de tu padre o de tu abuelo o de tu tío, y sobre esa casa tenés, tu única propiedad de Italia, tenés que estar pagando impuestos como si fuese la tercera o la cuarta. Son pequeños detalles, pero son detalles que a quien está del exterior los afectan mucho. Y respecto a los descendientes de italianos en el exterior, ¿qué problemas cree que existen? ¿Cómo en los últimos años qué han hecho los consulados? No, bueno, el problema de los consulados es un problema gravísimo. No, la verdad. Y yo en esto creo que es muy importante subrayar algo. No, la coalición que yo represento Fratelli d'Italia, pero Fratelli d'Italia en estas elecciones se presenta en coalición con otras dos fuerzas, la Lega y Forza Italia, es la misma coalición que ya es por cuarta vez, más de cuarta vez, la séptima vez que se presenta a elecciones y 3 veces ganó. Esta coalición ya fue gobierno. Y cuando fue gobierno entre 2001 y 2006, fue la coalición que promulgó la ley de voto de los italianos al exterior. Es decir, si hoy usted, señor, puede votar porque en el 2001 nuestra coalición presentó, Mirko Tremaglia fue el autor de la ley, un exponente de Fratelli d'Italia que en aquel entonces se llamaba Alleanza Nazionale. Él presentó el proyecto de ley que fue promulgado. Entonces nosotros podemos votar. Después la primera vez se votó cuando terminó ese periodo, en el 2006, se volvió a votar, ya estaba la ley y la gente pudo votar. Entonces primero eso. Y segundo, Mirko Tremaglia fue el único en la historia, el único ministro de los italianos al exterior. Porque ese gobierno creó ese ministerio, que después los gobiernos siguientes dejaron caer. Nuestra intención es volver a promover ese ministerio y que ese ministerio tenga bajo su cargo los consulados. Actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a su cargo las embajadas, como es obvio que sea, porque las embajadas son la interfaz de Italia con los países extranjeros, con la comunidad mundial, pero también tiene a su cargo los consulados, cosa que en mi lugar, desde mi punto de vista, no es lógica, porque el consulado es como la municipalidad del italiano al exterior, es el lugar donde vas a tramitar su papelería, pasaporte, su documentación, cambio de domicilio y todas esas cosas. Y entonces es un funcionamiento diferente al del Ministerio de Relaciones Exteriores y debería estar los consulados, la estructura consular que Italia tiene en el mundo, debería estar en el ámbito de ese ministerio de los italianos al exterior. ¿Eso por qué? Porque el funcionamiento de los consulados es tremendo y cada vez empeora. Desde que se empezó a votar en 2006, cualquiera que tenga una cierta edad y que viene siguiendo el desarrollo, se da cuenta con facilidad que desde que se empezó a votar y que tenemos nuestros representantes que deberían defender nuestros derechos allá, en realidad las cosas empeora. En vez de mejorar, empeora. No se hace nada, no llega dinero a la gente más necesitada, no hay curso de italiano, no hay ningún tipo de propagación de la italianidad. No, los consulados lo único que se limitan a hacer es lo menos posible en cuanto a turnos. Es dificilísimo hasta renovar un pasaporte, que es un derecho civil y constitucional, es mi documento de identidad, nadie me puede negar. Mire usted, si usted fuese a la municipalidad de su partido, de su ciudad o de su pueblo, a pedir la cédula o el DNI y le dijera, no, vuelva en un año.
¿Cómo bueno, un año? ¿No? ¿Cómo voy a estar un año sin documento? Bueno, eso está pasando con los pasaportes de Italia. Está pasando de verdad, no solo en Sudamérica, pero acá en Sudamérica es más grave el problema porque hay mayor cantidad. Solo en Argentina hay casi 1.900.000 y pico mil. Solo en Capital hay 390.000 pasaportes italianos. Y hay un único consulado con 4 gastos locos trabajando adentro. Hay que, obviamente, resolver eso, y la única manera que hay de resolverlo es tomando personal local, ¿no? Que eso además es una manera de tomar chicos de la comunidad, chicos preparados, chicos por ahí traductores públicos, por ahí profesores de italiano, por ahí recibidos en derecho, porque va a hacer falta en un consulado también el que sepa aplicar las leyes locales, es inevitable, y darle trabajo y darle la posibilidad no solo de participar, sino de estar porque la persona de tercera o cuarta generación que se presenta al consulado y lo atiende un italiano que no tiene la menor idea, porque por ahí llegó hace un año, hace 6 meses de Italia, no tiene la menor idea de la realidad de acá. Bien diferente se encuentra un muchacho que se ha creado, que por ahí es segunda, tercera generación, que se ha criado en el país, que conoce los usos, la costumbre, que sabe de la necesidad de los que son como él, pertenecen a una comunidad. Lo podría atender en el idioma original, por lo pronto, podría verificar la validez y la consistencia de la documentación sin obligarte a costosísimas traducciones, ¿no? Podría hacer toda una serie de servicios, ¿no? Y sobre todo acelerar los trámites. Sobre todo, entonces, doble efecto: acelero los trámites, doy mejor servicio a la gente, y le estoy dando trabajo a alguno de la comunidad italiana que más se lo merezca, ¿no? Que tenga, y esto ayudaría también a que el contacto entre el público y el prestador de servicio, la municipalidad, en este caso el consulado, fuese más fluido y más agradable. Ahora la gente va con mala onda, porque por ahí se tiene que tragar hora de cola, por ahí para tomar un turno le dan un turno en las calendas griegas, decimos nosotros en Italia, es decir, nunca jamás casi, y mejoraría muchísimo eso. Yo creo que, bueno, está en nuestro programa, todo eso que yo estoy diciendo está en nuestro programa, pero quiero subrayar, que en periodo electoral todo promete el oro, el moro, la mirra, el incenso, son todos reyes magos, ¿no? Yo por eso quiero aclarar que esto que estamos diciendo, esta coalición lo hizo. Esta coalición es la coalición que hizo el voto de los italianos en el exterior. Esta coalición es la que creó el Ministerio de Italiano en el exterior. Esta coalición expresó un cónsul acá en Buenos Aires en 2004 que sí tomó a trabajar 50 jóvenes italianos y en un año despachó todo el trabajo atrasado que había. Así que está la demostración que se puede hacer, y está también el hecho histórico que lo único que lo hicieron fueron, porque yo no estaba todavía, fueron los representantes de esta coalición. Así que no se hagan engañar en esto, porque todos prometen el oro. Prometer es lo más fácil que hay, si no, pregúntale a mi esposa. Pero no, después mantener es algo un poco diferente. ¿Cuáles son las propuestas de su espacio para promover la italianidad, en principio en la región sudamericana? Bueno, hay muchas asociaciones italianas, ¿no? Yo estuve en muchas fiestas en esta campaña electoral, estuve codo a codo. Bueno, sabés que la comunidad italiana es fuerte, pero le están faltando jóvenes, le está faltando captar, ¿no? La tercera, la cuarta generación, y que como que pierden interés, no se transmiten esas tradiciones. No, bueno, el domingo estuve en una procesión muy linda, ¿no? La Virgen de Petoruto, que es una procesión que se hace todos los años ahí en la zona de Vescar, que convoca muchísima gente de todo el Gran Buenos Aires. No, yo creo que hay que trabajar mucho para acercar a los jóvenes, hay que trabajar mucho, y para mí se me ocurre, ¿no?, que una de las pocas lecciones buenas que en esta tragedia que fue la pandemia, una de las pocas cosas buenas que nos quedó la idea de que se puede enseñar a distancia. En italiano decimos didáctica a distancia, ¿no? Es decir, que con los potentes medios
que nos pone a disposición la tecnología hoy por hoy, se pueden hacer, por ejemplo, curso interactivo de italiano. Porque una cosa es hacer un curso y otra cosa es hacer un curso interactivo en el cual, por ejemplo, colgándolo en YouTube, donde la persona pueda ir a repasar una o más veces la misma clase, ¿no? Tenga respuesta para contestar, tenga preguntas para contestar, tenga después las soluciones y que al final implique, por ejemplo, un examen final y la entrega de un diploma que te puede servir para por ahí irse a trabajar a Italia, por ejemplo. Pienso en la historia del arte, en la cultura italiana. Italia realmente es un derroche de sitios arqueológicos, de museos, de pintura, de escultura, de arquitectura, es un derroche, es un país que no, para visitarla bien Italia no alcanza una vida. Mire, yo viví 32 años en Italia en 2 etapas diferentes y no conozco quizás ni el 15% de Italia, ni el 15%. Imagínese lo que hace falta para conocer todo. Pero ahora los museos hacen tours virtuales, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no enamorar los jóvenes mostrándole la belleza, que son también naturales, que son también geográficas, playas que ni el Caribe tiene, montañas que son espectaculares, y las ciudades, y la iglesia, y los duomos, y los museos? Enamorar a los jóvenes no es imposible, porque el arte es belleza, y la belleza enamora, sobre todo a los jóvenes. Hay que mostrársela, hay que ponérsela a disposición, ¿no es cierto? No todos pueden viajar, entonces organizamos lo virtual, ¿no? Y también de historia, de geografía. Yo soy de la opinión que en Sudamérica la historia se enseña mal, porque se arranca de mitad y uno no puede entender lo que está ocurriendo en esa mitad si no estudió lo anterior. Para mí la historia tiene que empezar desde la prehistoria y llegar hasta la edad moderna. Pero los cursos italianos son muy buenos de historia y se pueden hacer, inclusive se pueden hacer en idioma original, ¿no? Todo se puede. Hay incontables iniciativas que se pueden tomar. Traer música, traer cine, cineforum, hacerlo online, ofrecerlo online, ¿no? Casi todo el patrimonio artístico, cultural y arqueológico de Italia está en manos del Estado. Así que el Estado no tiene por qué cobrarle al italiano que está al exterior. Se lo puede brindar de manera gratuita, así como esos cursos se pueden brindar. Se gasta mucho dinero en cosas que no le llegan a la gente, que no aportan nada, solo aportan al currículum de quien la hace. Se gasta muchísimo dinero, profesores universitarios que hacen publicaciones que leen solo ellos, y la plata que se invierte sirve por los pasajes de primera para que ellos viajen de acá allá, y a la gente común no le llega absolutamente nada. Es plata tirada por la ventana o tirada en los bolsillos de los protagonistas de siempre. En cambio, con mucho menos dinero que eso se puede hacer muchísimo para la gente común y sobre todo para la juventud, para recuperar los jóvenes, para que los jóvenes se vuelvan a acercar a las raíces italianas culturalmente, en las cosas más importantes. ¿Existe la posibilidad de crear una bolsa de trabajo de manera de que, por ejemplo, los ciudadanos italianos en el exterior pudieran inscribirse y, por qué no, aplicar para ofertas de trabajo en Italia? No, eso existe, de hecho ya existe parcialmente, no está organizado a nivel estatal, está en Italia, está dividido, es un país unitario, no es federativo por ahora, pero está dividido en 20 regiones, ustedes dirían 20 provincias, ¿no? Y cada provincia tiene su propio gobierno, son limitadamente a cierto aspecto, como es justamente la salud pública, por ejemplo. La administración es regional, es descentrada, no es estatal, sino es regional. Y algunas regiones con las asociaciones, porque acá hay asociaciones, por ejemplo, de vénetos, ¿no? Que son los originarios de la región Véneto. Y la región Véneto ha coordinado con estas asociaciones, ¿no? Y que haya una búsqueda de trabajo. Entonces, lo que se hace a nivel, digamos, casi espontáneo, ¿no? Se puede institucionalizar, se puede hacer a nivel nacional. Nosotros como partido para Italia estamos pensando antiguamente, bueno, cuando era niño yo es antiguamente, entonces, cuando yo era más joven existían unas oficinas del trabajo, en italiano se llamaban ufficio di collocamento, eran como la interfaz entre el buscador de trabajo y el trabajador que buscaba.
era un ente estatal, oficina del trabajo estatales, que ponían en contacto el empresario, el emprendedor, el empresario, el comerciante, el industrial que estuviese buscando fuerza de laburo con la fuerza de laburo disponible. Uno tenía que inscribirse, especificar sus competencias, no, inclusive había competencias en las cuales se rendía examen, porque vos podés decir, yo soy albañil, vení y levantame una pared, ¿no? Como para que hubiese una real capacitación que justificara. Si yo estoy buscando un albañil, no me mande un sastre, que venga un albañil de verdad. Así que eso funcionaba bien. Obviamente hoy no se podría hacer con en esa manera histórica, habría que hacerlo virtual, pero con más fuertes razones. Si lo hace virtual, no hay razón por lo cual los italianos al exterior no puedan aplicar, no puedan poner su currículum, no puedan poner sus competencias en este gran muro del trabajo, o bolsa del trabajo, no sé cómo llamarlo, y que puedan ser llamados eventualmente. Y ahí serviría, por ejemplo, tener un diploma de italiano, ¿no? Porque uno podría decir, yo tengo una fábrica de, qué sé yo, de mosaico en Piemonte, y bueno, estoy buscando trabajadores que tengan experiencia de eso. Acá hay excelencia en fábrica de mosaico, son casi todos italianos los que hacen mosaico acá. Y por ahí hay algún trabajador que quedó sin trabajo y quiere aplicar. Y bueno, y dice, pero usted no habla italiano. No, mire, tengo el diploma. Sería enganchar con lo que decíamos antes, ¿no? Y bueno, miren, hay un hecho que pocos saben, pero salió en todos los diarios, pocos días atrás, si lo googlean lo pueden encontrar. Italia, después de la pandemia, en el curso del año 2021, tuvo un problema grave de médicos, porque, bueno, se hizo una ley tremenda, una ley que los médicos que se habían vacunado no pueden trabajar. No, una cosa realmente inexplicable desde donde uno los quiera mirar. Pero bueno, más allá de esta polémica, Italia se quedó con poco médico y tuvo que importar, así como se lo digo, 1000 médicos. ¿Y saben dónde los fue a buscar? 200 y pico fueron de Cuba, otros de Kuwait, otros de Corea. ¿Por qué no vinieron a buscar los médicos italianos que hay en Sudamérica? Que hay muchísimos que hubiesen ido y que conocen la idiosincrasia, comen lo mismo, tienen las mismas raíces, hablan el idioma o fácilmente, porque el que habla español e italiano en 3 días, hasta los futbolistas, lo vemos con los futbolistas, a los 3 meses de estar hablan perfecto. Así que no, mira, yo hace 32 años que estoy acá y no hablo perfecto español y sin embargo trabajo en los medios, así que no habría ningún tipo de inconveniente. Fueron a buscar cubanos, de Kuwait, de coreanos, y no fueron a buscar entre los italianos. Una cosa que uno no lo puede entender, responde a una precisa ideología política. Cortar la raíz italiana, no quieren italianos, quieren extranjeros, quieren que Italia pierda su identidad. Esto es un proceso político al cual nosotros nos oponemos con toda nuestra fuerza. Por eso decimos, somos conservadores. Es verdad, somos un partido conservador, pero que en este momento la única manera de ser revolucionario es ser conservador, porque ir en contra de una tendencia que está destrozando la Italia y está destrozando en general Europa. Entonces, para ir en contra de esa tendencia hay que ser conservadores, porque hay que agarrarse de las raíces, hay que agarrarse de la historia, hay que agarrarse de nuestra real trascendencia de lo que somos, que fuimos y que queremos ser en futuro. Esa verticalidad entre el pasado, el presente y el futuro es lo que necesitamos conservar lo más posible ante esta agresión. Yo la vivo como una agresión. Es una agresión a nuestra civilización, es una agresión a nuestra cultura, es una agresión a nuestra manera de ser. Entonces, ante esa agresión, yo si algo he aprendido con los años, con la viejez, que no viene sola, es que no hay que contestarle al enemigo, entre comillas, al rival en todos casos, con la misma arma que el rival. Cada uno tiene que usar sus armas, tiene que usar sus argumentos, tiene que usar sus ideas, y nuestras ideas están encontrando en este momento, y lo demuestran las encuestas, están encontrando en este momento terreno fértil, no solo en Italia.
Yo decía antes, lo repito, la figura de Giorgia Meloni es una figura convocante en todo el mundo. Las ideas de Giorgia Meloni y del partido son ideas convocantes en todo el mundo, porque no hay una oferta de ese tipo, porque no hay alguien que te venga a hablar desde la verticalidad. Todo se mueve en ese eje horizontal, derecha, centro izquierda, centro izquierda, extrema derecha. Están todo en un plano vertical, son las dos caras de una misma moneda. Es solo economía que se habla, es solo materia, es solo egoísmo. Nosotros pensamos que para recuperar el mundo que teníamos y que andaba bien y que no tenía problemas ecológicos, que no estaba destrozando la naturaleza, para recuperar ese camino hay que dar un poquito de marcha atrás y volver a engancharse a esos valores que nos guiaban antes y que se perdieron totalmente. Porque si no, el cambio climático no lo van a arreglar así lo van solo a empeorar. ¿Qué propuestas existen en su espacio para promover el turismo? Bueno, nosotros, el turismo en Italia muy fuerte con el turismo, es una de las principales industrias italianas y toda provincia, toda región tiene su ente de turismo, toda localidad inclusive, se llama las Proloco, cada pueblito tiene una pequeña oficina que hace promoción turística. Así que Italia es muy fuerte del turismo, pero nosotros no hablamos de un turismo general, sino hablamos de dos formas que tienen que ver con la comunidad italiana al exterior. Uno es el turismo de regreso. El turismo de regreso es, a mí me ha tocado en esta campaña electoral sufrir muchísimo por ese tema, ¿no? Por encontrarse con personas que te dicen, yo vine que tenía 9 meses y nunca pude volver. Y por ahí un tipo de 70 y pico, no un jovencito. O uno que te dice, a mí se me murió mi abuela, pero no tenía plata, no pude ir. Otro que yo hace 30 años que no puedo ver a mi hermana, porque ella no tiene plata para venir acá y yo no tengo plata para ir allá. Bueno, es un problema principalmente económico, pero hay casos, ¿no?, en los cuales se puede intervenir. Por ejemplo, aquellos que vinieron muy chiquitos y que ya son mayores, que si no le das una oportunidad nunca más van a volver a ver, por lo menos ir a rezar al cementerio donde están sepultados su antepasado, por lo menos esto. Yo cada vez que voy a Italia, lo primero que hago, voy al cementerio en mis pueblos, están mis padres, mi madre, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, están todos ahí. Y siento un beneficio de eso. Entonces, darle la posibilidad no es algo imposible, porque hay que por ahí apoyarse en las empresas, explicarle a la grande empresa que la ASA italiana, hablamos antes de la excelencia que tiene Italia, decirle, bueno, hagan una operación de imagen, ¿no? Metemos 300 personas mayores que nunca pudieron volver en un avión, cuesta, qué sé yo, $300.000 más o menos, ida y vuelta. Y por ahí un minuto de publicidad en televisión te cuesta 3 veces más caro que esto, ¿no? Entonces, decirle a una gran empresa, por una vez no haga publicidad en televisión, hace 30 segundos menos, pero meter la plata en esto y le gasto imagen. Yo creo que inclusive tendría un retorno de imagen mucho más positivo que una publicidad televisiva, que una publicidad puramente comercial, porque legarían su nombre, legarían su empresa a una operación ética, sentimental, ¿no?, que conmovería a mucha gente. Entonces creo que se puede conseguir eso. Obviamente no se puede repatriar a todo, porque sería imposible, sería una promesa imposible de mantener y yo no quiero hacerla porque quiero mantener lo que prometo, es fundamental. Pero por lo menos algunos sí se puede hacer, por lo menos los casos más dolorosos, ¿no?, se pueden ayudar. Esto sería la idea del turismo de regreso. De todas maneras se puede trabajar con la Compañía Aérea Nacional, con las agencias de turismo, por lo menos para abaratar, ¿no?, el costo que ahora colteban después de la inflación del petróleo, por encima ahora estamos casi del 100% más vale un pasaje de lo que valía prepandemia, una cosa tremenda, hasta la persona pudiente se le hace difícil viajar, ¿no? Así que bueno, eso se tiene que trabajar. Yo creo que tiene que haber muchísima más frecuencia de vuelos, ¿no?, entre Italia, entre la madre patria y Latinoamérica. Eso se puede trabajar y yo creo que si se bajan los precios y se hace, como se hace con la low cost, ¿no? Es decir, no te garantizo una fecha, pero cuando lleno el aéreo te hago viajar, ¿no?, a un precio mucho más barato. Yo creo que eso puede funcionar, se puede organizar,
¿no? Por ahí legándolo a los momentos que son de baja temporada en Italia, donde también toda la parte de hotelería se puede ofrecer más barata, ¿no es cierto? Y armar esos paquetes, yo creo que se puede organizar, hay que trabajarlo. Falta mucha mentalidad. En los consulados debería haber también un poco de mentalidad ¿cómo se dice? Empresarial, ¿no? Debería haber un poco de iniciativa, tratar de ver cómo se puede ayudar a la gente, cómo se puede aprovechar la fortaleza que tiene mucha empresa privada para ir organizando esto, para ir abaratando costos, para permitirle a la gente viajar, conocer, volver, reencontrarse. Se puede hacer. Obviamente, repito, no puedo prometer, sería un loco si estuviese acá diciendo lo voy a hacer viajar a todos. No, esto no, pero repito, los casos más graves, los más dolorosos, se pueden hacer viajar gratis, y en los otros casos se pueden buscar los instrumentos, las formas, la organización, las ideas, para que por lo menos se abarate mucho el viaje. Y después hay otro tema, que es el tema de, nosotros decimos en italiano, rimpatrio. Creo que en castellano, no estoy segurísimo, se diga repatriación. Es decir, que la gente que por ahí de segunda o tercera generación, no digo necesariamente que haya nacido en Italia, que quiera volver a vivir en Italia. Italia, hay lugares del sur que ofrecen casa a €1, ¿no? Pero claro, después te dicen, tenés que vivir acá. Bueno, propagamos esa información en Sudamérica. Por ahí hay muchos jóvenes que quieren ir, pues ahora con los emprendimientos online, ¿no? Hay muchos jóvenes que trabajan y no necesitan un lugar físico preciso, porque trabajan online, trabajan con las redes. Entonces por ahí tener una casa a €1 en un pueblo hermoso del sur de Italia, con playa maravillosa, con montaña lindísima, con comida espectacular. Los calabreses tienen el promedio de edad más alto, ¿no? ¿Y por qué viven tanto? Porque comen bien, porque comen cosas sanas. Así que bueno, la posibilidad de hacer regresar gente que quiera volver a Italia para nosotros es fundamental. Si tenemos que repoblar el país, lo tenemos que repoblar, porque Italia tiene una curva demográfica no negativa, tremendamente negativa. Italia tiene, por esa política antifamilia que se hicieron a lo largo de los últimos 50 años, en especial del 70 para adelante, esa política tremenda antifamilia han hecho que se hagan poco hijos, que la curva demográfica se haga en picada, se cae, y se calcula que en 2050 va a haber más pasivos que activos si seguimos así. Además se calcula en 2050 si seguimos así, va a ser un país musulmano Italia, va a haber más musulmanos que católicos, siendo la sede natural de la Santa Sede del Estado del Vaticano. No volveríamos un país musulmán. No, yo repito, yo soy a favor de la libertad de religión, faltaría más, pero preferiría que en mi país siguiera la tradición judaico-católica que siempre tuvo, ¿no? Que es nuestra extracción cultural, y la extracción cultural de Europa. Europa no lo incluyó en su constitución, en su carta constitucional, pero el Sacro Romano Imperio ha sido el inicio de la Europa así como la conocemos ahora, y no incluyeron nada, ni de sacro ni de religión, no incluyeron nada. Quieren borrar las raíces, quieren volver un continente, no solo un país, sin identidad. Entonces nosotros de Fratelli Italia hicimos, lo dijo la Meloni el otro día, la verdad que era una declaración de 2 o 3 años atrás, pero en Venezuela se volvió viral hace poco día, que ella decía, bueno, hace falta, en un debate televisivo, decía, pero acá no estamos despoblando. Bueno, hace falta despoblar, estamos de acuerdo. Hay cientos de miles de venezolanos que la están pasando muy mal, algunos muriéndose de hambre, y que están emigrando en cualquier lado. Bueno, acá lo sabemos, en Argentina llegaron muchísimos, llegaron a España, llegaron en Chile. Fue una diáspora realmente, se tuvieron que escapar de su patria. Traémoslo en Italia, decía la Meloni, si son italianos, si razonan como nosotros, si comen pasta los domingos, ¿no? Traémoslo en Italia, y eso se viralizó en Venezuela, y la verdad levantó la imagen de Giorgia Meloni de una manera extraordinaria.
Esa es la idea, traémoslo. Entonces, programa de reempatrio. El que quiera volver, le abrimos los brazos, no que lo dejamos como le pasó a mi hija 2 años sin ninguna asistencia. Por el contrario, la asistencia que ahora estamos dando a gente que italiana no es, se la damos a los italianos, garantizándole por lo pronto 27 euros por día, son casi 900 euros por mes. Dale a un italiano por los primeros 6 meses, te garantizo 900 euros. Y después te va buscando trabajo, te vas acomodando, ¿Y vos pensás que los venezolanos no vendrían en Italia? No, o muchos argentinos en este momento, o muchos argentinos no vendrían en Italia, o canadienses, estadounidenses. Lo importante es que sean italianos, lo importante es que sean inclusive oriundo. ¿Qué es el oriundo? El oriundo es el que tiene sangre italiano, que tendría derecho a ser italiano, pero que nunca hizo el trámite. O nunca se lo permitieron hacerlo, porque no le dan el turno, porque hay muchísima gente en lista de espera. A mí me dijo el cónsul de Buenos Aires, el cónsul general me dijo, tenemos 300.000 pedidos y podemos dar 10.000 turnos. Entonces hay 290.000 que quedan afuera. Con la reforma que nosotros proponemos, el funcionamiento de los consulados, podemos acelerar esto. Entonces serían mucho más los oriundos que se transforman en italianos, es decir, que tienen sangre italiana, que son italianos potencialmente, pero que no lo son a nivel administrativo, a nivel de papelerío. Bueno, sería la posibilidad para ellos de adquirir el pasaporte y poder ir a vivir en Italia, si así lo desean. Y así que sería realmente la posibilidad numerosa, porque los pasaportes italianos en el mundo son casi 6 millones, 5 millones, no tengo el número exactísimo, pero 5.870.000, algo así. No. En cambio, los oriundos calculamos que son 60 millones. Italia tiene 60 millones de población. Es decir, hay tanto italiano, hay tanta sangre italiana afuera como hay adentro del país. Así que si necesitamos repoblar, tenemos con qué hacerlo sin ir a buscar cosas raras. No, y el tema de la inmigración, no sé si vos tenías pensado hacerme una pregunta a eso, pero quiero decirlo, porque a veces hay como una contraposición, ¿no? Que justamente el tema ius sanguinis y ius soli. Dice, pero ¿cómo? Esos pobres migrantes, bueno, no se hagan engañar en esto, por favor, ¿no? El tema de la inmigración africana en Italia y en Europa en general es un tema muy delicado que hay que conocer muy bien. El tema de la inmigración africana es un negocio que se hace sobre la vida de esa pobre gente. De 10 que tratan de salir de su país, que salen de su país, a mala pena llega 1 en Europa. Los otros 9 se mueren cruzando el Sahara, se mueren torturados por los mercantes de esclavos que son los líbicos y los tunisinos en este momento, se muere cruzando el Mediterráneo. Cuando el Ministerio de Interior estuvo en mano al exponente de uno de los partidos de la coalición, se redujo brutalmente la cantidad de ingresos, pero lo que se redujo brutalmente fue la cantidad de muertos. No hubo tanto muerto, porque la gente sabía que no entraba, entonces no se cruzaba y no se ahogaba. Esa es la verdad. Y hay un negocio enorme detrás de eso. Hay ONG que hacen plata con eso. Hubo una gente que fue condenada en Roma, se habló de mafia capital en aquel momento, después se derubricó la palabra mafia porque no tenía nada que ver, pero hay grabaciones, escucha telefónica, en las cuales uno de esos criminales dice al otro, con la inmigración ilegal yo gano más plata que con la droga. Entonces no se haga, todos tenemos piedad por esa gente, todos tenemos, y yo cuando veo los niños que se mueren, que llegan a la orilla, el cuerpito de una criatura de 2 o 3 años, ¿a quién no le rompe el corazón una cosa así? Pero para evitarlo no hay que hacerlo salir, esa es la cuestión, porque inevitablemente si salen 9 de 10 van a morir. Y si salen solo es para que algunos se hagan ricos con eso. Así que los africanos hay que ayudarlos, sí, hay que ayudarlos en su casa, porque además otras cosas, piensen, un viaje de esta aventura, porque no se puede definir un viaje, esa travesía, te llegan a cobrar 7, 8, 9, 10 mil dólares. En África, 10 mil dólares son 5 años de sueldo.
Entonces vos, ¿quién te está llevando? ¿Quién está haciendo viajar? Aquellos que son quizás los mejores elementos que tiene el país de origen africano, ¿no? Le está sacando su mejor gente, la que pudo juntar ese dinero. Y de eso el 90% se muere en el camino. Entonces, ¿qué favor le estás haciendo a África? ¿Qué favor le estás haciendo? Al contrario, le está empobreciendo en cuanto a capital humano, le está sacando plata que va en mano a los traficantes de muerte y por encima la mayoría se muere en la travesía. No, lo que hay que hacer y lo que nosotros proponemos es que hay que ayudarlo en patria, hay que ayudarlo invirtiendo, poniendo empresa, trabajando, colaborando. Eso es lo que hay que hacer y no venderle un sueño que van a venir a Europa, van a estar mejor. La mayoría de los que entran en Europa después viven en las calles, viven como marginados, cuando no se vuelven criminales, cuando no se... Por ejemplo, en Italia actualmente el manejo de la prostitución callejera está en manos a los nigerianos. Es una verdadera mafia. Entonces, para eso tienen que venir. Ojo, yo no estoy diciendo que no se malinterprete, que todos los nigerianos son... No, estoy diciendo que muchos de los que vienen después se dedican a la criminalidad, al tráfico de droga, a la prostitución. ¿Por qué? Porque no tienen otras cosas que hacer, porque si no hay tanto trabajo, sobre todo si no está capacitado, sobre todo si no habla el idioma, sobre todo si no conoce la idiosincrasia, es muy difícil integrarse. Hay un problema de integración grave que no existiría con los ciudadanos italianos en el exterior, porque esos son italianos y se integrarían inmediatamente. Así que ojo con esto de la inmigración, no es que uno es cruel y los quiere, no, uno al contrario, está tratando de que no se mueran en un barco así ahogados como no sé, son imágenes tan dolorosas que uno no las quiere ver más. Y no se dejen engañar, porque lo que le dicen, lo vamos a ayudar, están haciendo plata con esto. Para finalizar, quisiera preguntarle, ¿la política, en su sentido más profundo, podría contribuir al individuo en la búsqueda de la trascendencia del espíritu? Creo que todo lo que te estuve diciendo en esta entrevista tuvo que ver con esto, ¿no? Creo que por lo menos esta es mi idea más profunda. Yo creo que la actual política no nos puede, la verdadera política. Quizá es un poco al revés de la pregunta que vos me haces, ¿no? Es decir, que el sentido ético, el sentido trascendental del ser humano debería estar más presente en política y no lo está. No, si la política fuese lo que verdaderamente tiene que ser, si la política fuese verdaderamente voluntad de servicio, y no lo es, y no lo he hecho, y yo lo digo esto, dice, pero ¿cómo? Usted es el candidato. Bueno, pero yo no soy político, yo soy periodista prestado a esto por primera vez, y voy a tratar, le rezo a Dios todos los domingos cuando voy a misa, le rezo a Dios que no me... ¿Cómo dice el Padre Nuestro? No nos deje caer en la tentación, ¿no? Porque la tentación va a haber, el poder corrompe. Y lamentablemente la política moderna es una política de poder sustantivo, no verbo, es una política de poder que corrompe gravemente. Se tiene que volver al poder verbo, a la voluntad de servicio. Anteayer escuché una frase lindísima de un amigo y las tomaría yo como, ya es tarde para ponerla como eslogan electoral, ¿no? Porque ya tenemos la campaña armada, pero hubiese sido perfecta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso debería ser el eslogan de cada político, una verdadera voluntad de servicio, porque si no vivís para servir, no servís para vivir. Esta es una frase que me ha gustado mucho, repito, no la incorporo ahora, así a nivel verbal, no la pude incorporar en la campaña, pero es el sentido profundo de mi idea, y si esto fuese así, tu pregunta tendría respuesta afirmativa. Por eso no es una potencialidad, depende de la voluntad de cada uno de los intérpretes. Vito de Palma, le agradecemos muchísimo por esta entrevista y lo invitamos a cerrar con lo que usted quiera. Bueno, yo muchísimo más que agregar a lo que estuve diciendo no tengo. Yo lo que le digo a la gente, primero que todo participen, porque en Italia no me quiere votar a mí, no me voten, no hay ningún problema, pero voten, porque
en Italia nos quieren limitar el derecho de voto, quieren hacer ese tipo de voto invertido, es decir, que uno se tenga que ir a anotar para poder votar. En cambio, bueno, nosotros proponemos el voto electrónico, que sería mucho más fácil. No es fácil de implementar, ojo, me doy cuenta que no es fácil de implementar, pero en 5 años quizás lo logremos pero es importante porque hay fuerzas políticas en Italia que quieren limitar el derecho de voto y acto seguido quieren limitar el ius sanguinis también. Entonces, y la excusa cuál hay que poner, si a la gente no le importa, si no participa, si ni siquiera vota. Hay que decir que ese sistema de voto por correo cuesta mucha plata a Italia, ¿no? Porque está mandando un sobre y después adentro hay otro sobre ya estampillado que vuelve y son 1.800.000 personas, así que es un costo y toda la impresión de la boleta y todo es un costo muy grande. Y si realmente de ese 1.800.000 devuelven 300.000 nada más, uno dice 1 de 6, la verdad no le importa, entonces que se anote para votar, ¿no? Le estamos dando la excusa para quitarnos el derecho de voto y no, nosotros que fuimos los que promulgamos la posibilidad que los italianos al exterior voten, eso lo queremos defender y más allá que nos voten a nosotros, la única manera para defenderlo es votar de manera masiva. Entonces le diría a la gente, repito, a su conciencia voten el que prefiera, el que conocen, el que le dé la suficiente confianza, pero traten de votar, no tiren el sobre a la basura, pues ese sobre costó plata y tirarlo a la basura no puede costar a todo perder el derecho de votar. Creo que esta invitación es muy importante, que la gente entienda que si vos no la política, la democracia es participación. Si uno no participa, está renunciando a la posibilidad de hacerlo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes yo digo siempre, cuando termino las transmisiones deportivas, los partidos de la Serie A, siempre digo gracias por traerme. Así que lo voy a decir también en este caso, gracias por traerme.